Bienvenidos amigos de Nuestra Señora del Encuentro con Dios, una semana más que el Señor nos permite compartir con ustedes este espacio de Hacia el Encuentro con Dios. Nos encontramos, por decirlo así, en la base principal de NSE Perú, aquí en Arequipa, los estudios de NSE en Arequipa, y una vez más compartiendo una secuencia de temitas muy interesante, tratándolos de hacer catequéticamente, porque es un tema muy profundo. Nos referimos a una secuencia de temitas sobre la moral, la teología moral, porque nuestro expositor, quien nos viene compartiendo esto, le ha parecido muy bien y coincidimos plenamente en las consecuencias que eso tiene en la vida práctica de todos nosotros. Me refiero al padre Antonio Ruiz Ruiz, que estas semanas, haciendo un alto en su descanso, le estamos haciendo trabajar y le agradecemos estar con nosotros. Padre, bienvenido una vez más. Muchas gracias. Pues padre, para entrar de una vez y saludando a los amigos de Lima, Arequipa y Cusco, y a quienes nos escuchan o nos vean en nuestras redes sociales, un saludo cordial para todos. Estábamos viendo esta secuencita de temas, digamos así, como decimos en Arequipa, todo con cariño, diminutizando todo, pues sobre la moral, un texto que usted pues también ya había preparado un poco seleccionando, y es la riqueza de la Iglesia, ¿no? Magisterio, catecismo, las encíclicas incluso. ¿Por qué no hacemos a modo de, como tanto le gustaba a nuestro inspirador, al Padre Molina, la ratio, ¿no? Recordar la lección pasada quizá, recordando pues qué es la moral de situación, porque hoy vamos a hablar un poco sobre la moral de situación y también la vez pasada habíamos hablado de las fuentes tradicionales, las tres fuentes tradicionales de la moralidad. La fuente de la moralidad, sí. Ciertamente, la moralidad es algo que el ser humano, todo ser racional y libre, lo tiene. Ello es lo que le hace ser responsable de sus actos y tener mérito o demérito, es decir, premio o castigo según lo que haga. Entonces, todas nuestras acciones, en cuanto a que las hacemos libremente, conscientemente, voluntariamente por lo tanto, son afectas, se les aplica una moralidad, o un bien o un mal. Es decir, todo lo que yo hago lo hago con una intencionalidad. ¿Para qué hago esto? ¿Para el bien o para el mal? Por un bien moral, es decir, de acuerdo a la misma naturaleza de la persona, del ser y de las relaciones. Lo que está de acuerdo con la propia naturaleza, la naturaleza de cada cosa, de cada ser, ¿no? Así habíamos dicho en programas anteriores, la relación entre personas, la relación de uno consigo mismo y la relación de uno con los demás y con Dios. Entre personas me refiero a sociedades, ¿no? Y también con los demás. Entonces, esas tres relaciones que cualquier persona tenga, las relaciones se pueden vivir bien o mal, con mérito o contra el bien, y por lo tanto con demérito, mereciendo un castigo, que es lo que hacemos en cualquier sociedad. Al que roba, al que infringe una serie de leyes, o se le pone una multa, o se le priva de una libertad, o se le hace una pena de acuerdo al daño que ha hecho. Como nuestras acciones todas tienen unas consecuencias, esas consecuencias van a marcar esa moralidad. Pero, ¿cómo saber si mis actos, los que yo hago, los que pretendo hacer o los que he hecho, son buenos o malos? Eso es lo que nos dice la ley moral. La ley moral, habíamos dicho en los programas anteriores, se basa en la ley de Dios. Y la ley de Dios no es una ley dada al capricho, porque a Dios se le ocurre dar leyes y vamos a ver cómo, como decía un profesor del seminario, ¿no? Decía, es que Dios, vamos a ver cómo fastidiamos al hombre, ¿no? Claro. Entonces, vamos a decir, pues que no mienta y así ya le vamos a fastidiar para que tenga que decir siempre la verdad. No es que Dios va buscando caprichos para darnos obligaciones, leyes para ver qué tal lo cumplimos y poder castigarnos por eso.
En esos mismos mandamientos, Padre, perdón, una pequeña pregunta, como los 10, este marco grande que son los 10 mandamientos y que el catecismo de la Iglesia también los desarrolle e invitamos a que los oyentes y televidentes accedan al catecismo, se enmarcan esos como 10 grandes nos, ¿no? Bueno, el primero no, pero... Y la gente fuera, digamos, alguien critica el cristianismo y la moral, precisamente la moral cristiana, pues critica como una gran negación, una gran represión, ¿no? Entonces, no esto, como usted decía, ¿no? Dios pareciera que quiere fastidiar al hombre, evidentemente no es así, estoy ironizando. La misma iglesia, si no me equivoco, y Dios se acomoda al modo de ser humano en este tema y en otros tantos, y sabe que el decirnos no es como más práctico y asequible, pero en realidad son como grandes sís. Así es. El Papa Benedicto XVI en una ocasión explicó los mandamientos desde la parte positiva, lo que es el sí. Entonces, no matarás es el sí a la vida. Entonces, es que la forma, la nomenclatura es muy importante por todo lo que contiene. Dicho de otra manera, los preceptos positivos, que no es que los 10 mandamientos son no, porque tenemos amar a Dios sobre todas las cosas, es un sí. Sí al amor a Dios sobre todas las cosas, es sí a amar. Entonces, el no tomar el nombre de Dios en vano es no el otro. Pero luego, el santificar las fiestas es sí a hacer el dar culto a Dios y vivir las fiestas de una manera santa para el hombre y para Dios, con relación a sí mismo y con relación a Dios. Cuando Dios nos da los mandamientos con clave negativa, es decir, con el no, no matar, no mentir, no fornicar, adulterar, entonces la moral nos enseña que un mandamiento que está enunciado en forma negativa con el no, es porque obliga siempre y en todas las circunstancias. Que es el tema ahorita justo de la moral de situación. Y cuando se enuncia con forma positiva, obliga siempre, pero no en todos los momentos. O sea, yo estoy obligado a amar siempre a Dios sobre todas las cosas, pero no en cada momento. Tengo que dormir, tengo que comer, tengo que trabajar, y habrá momentos en que yo no me acuerde de hacer un acto de amor de Dios, vivir, tener presente el amor a Dios sobre todas las cosas. Pero entonces, al precepto positivo, se falta, según sea el precepto, la importancia y demás, si por largo tiempo paso sin acordarme de cumplir, entonces cuando falto al mandamiento. Que un día, una persona que está enferma, por ejemplo, y un día que no piensa en Dios, que no se acuerda, lo que sea, no ha faltado al mandamiento. Podría ser, por ejemplo, la persona enferma en casa, no sé, bueno, corríjame, tercer mandamiento, santificar las fiestas, no puedo ir a misa por una cuestión de salud o lo que fuese, o un profesional. Entonces, ¿lo que usted dice? Lo que pasa es que ese mandamiento no es ir a misa, es santificar las fiestas. Y luego viene el mandamiento de la Iglesia que dice que se santifica cumpliendo con la misa. Entonces, la persona que va a misa cumple el tercer mandamiento. Pero el que no puede ir a misa tiene de todas maneras que cumplir el tercer mandamiento. Entonces, si yo no puedo ir a misa un domingo porque estoy enfermo o vivo en un pueblo, en un lugar donde el sacerdote viene una vez al mes o una vez al año, no hay sacerdote, no hay misa, yo no puedo ir a misa si no la hay. Entonces eso no depende de los fieles, eso depende de otros, ¿no? Del sacerdote, del obispo, de un conjunto de personas que son los que tendrán que dar la facilidad para que se pueda cumplir. Pero eso no les quita a ningún fiel que el domingo, el día de fiesta, que no puede ir a la misa, tiene la obligación de santificar el domingo. Entonces lo que no puede es, como no hay misa, yo no hago nada. Entonces no has cumplido el tercer mandamiento. Si no vas a misa, tienes que orar, tienes que santificar ese día. Si tienes misa, no puedes quedarte en tu casa rezando el rosario. Yo me rezo un rosario y con eso cumplo. Cumples si no hay misa. Si hay la misa, entonces es con la misa con lo que se cumple. Entonces son dos preceptos que se unen, uno de la Iglesia y otro de Dios, que se unen en uno. Por eso, si no se puede cumplir el segundo, el de la Iglesia, queda todavía el primero.
Y esos preceptos en forma positiva obligan siempre, pero no en todo momento. Los negativos obligan siempre y en todo momento. Por eso, no mentir, claro, para que lo entendamos más claro es, cuando yo tengo el mandamiento no mentir, cuando uno está durmiendo, pues mira, uno está durmiendo ahí, seguro que no miente. ¿Ve? Por lo menos en ese momento no está mintiendo. Le obliga y lo cumple, porque sí se puede cumplir el mandamiento negativo en todo momento, pero el positivo no se puede cumplir en todo momento. Entonces, siempre me obliga a amar a Dios sobre todas las cosas, pero no en todo momento. Porque yo tengo que dormir y ahora lo siento, Señor, mira, yo voy a dormir y ya no puedo más. Pum, me pongo a dormir. Y tú no estás amando a Dios. Ya lo haré después, cuando me despierte, cuando ya voy a hacer una oración cuando me levante y entonces ya le digo a Dios que le amo. Está bien. Con esos momentos de un poco de oración al día o un poco de oración a la semana, se cumple el mandamiento. Porque obliga siempre. ¿Qué significa que siempre obliga? Que yo en ningún momento puedo decir, ya no amo a Dios, yo odio a Dios. Entonces, y hacer lo contrario al mandamiento, como sería dejar de amar o pasar a odiar, eso sí está prohibido siempre. En ningún momento yo puedo dejar de decir, yo ya no amo más a Dios. Eso ya sí sería un pecado contra ese mandamiento. Positivo. Pero como tengo que hacer el acto de amor, eso lo hago según las circunstancias, puedo más o menos, pero siempre estoy obligado. Y el negativo, no mentir, por ejemplo, no robar, etcétera. Entonces, me obliga siempre, claro, cuando uno está durmiendo, cuando no tiene intención, cuando no está capacitado, está enfermo, lo está cumpliendo. Yo ahora estoy aquí, estoy enfermo, no puedo, tengo la cabeza, estoy con anestesia de que estoy dopado, etcétera. Bien, cumple los mandamientos negativos porque no robas, no mientes, no estás cumpliendo. Es que no tengo voluntad, es igual, pero lo estás cumpliendo. Eso es lo que significa el mandamiento en positivo o en negativo. Pero claro, si nos quedamos solo como prohibiciones, parece como que fuese una moral negativa. Sí. Y cuando el Papa Benedicto XVI lo explica, no matar es un sí a la vida. Sí a la vida propia, sí a la vida ajena, sí a la vida del inocente, sí a la vida. Una maravilla, porque además nuestro mismo Señor Jesucristo resume los 10 mandamientos en 2, que están dados en positivos. Así es. Amar a Dios y al prójimo. Y luego, pues también, no sé, así como en sentido común, las señales de tráfico que las usamos todos los días, muchas están dadas en negativo, pero son como más claras y cercanas y no dan lugar a duda. Stop, alto, cruce, pare, alto. Entonces, como que dada nuestra psicología, es como más asequible y rápida, ¿no? Ciertamente, cuando tengo obligación de hacer una cosa, el positivo, ahí es cuando entra, y si tengo esta dificultad, y si lo hago de esta manera, ¿llegaré a cumplir o no llegaré a cumplir? Entonces cuando viene muchas más circunstancias que me pueden hacer entrar en duda de si esto es lo que estoy haciendo, está bien o no está bien. Cuando el mandamiento está dado en modo negativo es mucho más claro, porque de esta manera me excluye lo que no puedo hacer. Entonces, si no está prohibido, es porque está permitido. Entonces, lo que no está prohibido, eso sí se puede hacer. Luego ya vendrá la matización de si esto está dentro o no. Y ya eso es el trabajo de los moralistas. Así es que hay que dejarle trabajo también a los moralistas, ¿no? Lo mismo que el yo, que es lo que tengo. Si es un cáncer, si es un no sé qué, eso es el trabajo del médico. El que te va a decir, lo tienes localizado en tal sitio, afecta esto, aquello. Mira, eso que lo sepa el médico, que es su profesión, su trabajo. Pues el moralista es el que va a explicar cuándo y qué cosas son las que entran o no dentro de ese precepto, ya positivo, ya negativo. Hemos hecho un resumen que nos está tomando toda la primera parte, pero creo que vale la pena porque retomar esto... Recordamos muchas cosas. Así es. Entonces, dentro de la moral vienen entonces desviaciones. Entonces vienen peligros. Los peligros son aquellos que niegan, lo primero es el que niega que haya una moral. Entonces el que niega una moral es una perversión o es una ignorancia total. Bárbaro también. Porque, no sé si la palabra... Claro, todos sabemos, tenemos la conciencia dentro ley natural, que nos está diciendo,
esto es bueno, esto es malo, lo has hecho bien, lo has hecho mal. Y ya ese es el dictamen moral de nuestra conciencia. Como eso es algo que lo tenemos por naturaleza, está dentro de nosotros, por ser libres, por ser racionales, no podemos negar lo que existe, aunque haya alguna persona que sea demasiado bruta o que sea muy perversa, ¿no? Estas personas que el mal lo ven bien, que ya ven las cosas de otra manera, no son la norma, ni la regla, ni son, el refrán ese es bien conocido de que la excepción confirma la regla, entonces quiere decir que todos somos así, pero es que en concreto, bien, la excepción confirma la regla, por lo tanto, todos somos así y hay excepciones, que algún corrupto, algún demente tenga otra concepción, no quiere decir que ya no exista una moral, quiere decir que todos tenemos que atenernos a unas leyes morales. Esas leyes morales vienen dadas por el que ha hecho la naturaleza, y en la naturaleza le ha puesto que seamos racionales y que tengamos una voluntad que tienda al bien y evitar el mal. Y ahí está la raíz de la moralidad. Con eso, y retomando eso, le invito a una pausa, Padre Antonio. ¿Le Muy parece? bien. Seguro que los amigos oyentes y televidentes como nosotros están aprendiendo mucho con esta secuencia de temas. Está el Padre Antonio Ruiz con nosotros, compartiéndonos, y ahora vamos a entrar un poquito más a estos orígenes de la moral de situación, pero ya hemos hecho, creo, un repaso más o menos suficiente para retomar y continuar. Brevísima pausa y enseguida continuamos hacia el encuentro con Dios. Continuamos, amigos oyentes y televidentes, en este espacio de Hacer el Encuentro con Dios. Nos acompaña el Padre Antonio Ruiz con esta secuencia, seguidilla de temas sobre la moral, la moralidad de un acto. Seguro que aprendiendo ustedes más y espero que con muchas dudas, porque cuando hay dudas es que realmente se va entendiendo la cosa y viene más. Así que les recuerdo, nuestro teléfono está a su disposición tanto en Lima, Cusco y Arequipa, el equipo de NSE Perú, y también nuestro correo electrónico, se los voy a recordar, nsarequipa@nsradio.com o nsearequipa@nstv.com, y nosotros trasladaremos las consultas al Padre Antonio. Bien, Padre, pues este amplísimo e interesante tema e importante de la moral, la libertad, usted nos hacía ahora el resumen, y se plantea el tema de ver, hay una moral de situación, ya lo hemos comentado un poquito alguna vez también, para entrar, quisiéramos entrar hoy más. ¿Es correcta esta, no sé cómo llamarlo, esta doctrina, no sé cómo decirlo, sobre la moral de situación? Y quizá el oyente, el televidente, que ya se empieza a preguntar, bueno, parece un tema muy técnico, pero quizá en el confesionario incluso, o en algún consejo de alguien cercano, incluso en alguna parroquia o tal, ya va a ver que sí le llega esta moral de situación bajo otras circunstancias, ¿no? Por sus efectos. Así es. Ciertamente, presentarlo así como la moral de situación nadie te lo va a presentar. Eso es lo que se estudia y se saca. El Papa Pío XII fue el que tuvo que enfrentar el momento de inicio de la moral de situación y tuvo que dilucidar y declarar cuál era el error, dónde estaba mal y por qué. El Papa Pío XII es el que nos presenta en distintas locuciones y en documentos cómo se pretende justificar las acciones del hombre mediante las situaciones en las que se encuentra. Con lo cual pone que la moral, diremos, esta tendencia equivocada es la que presenta la moral como que no tiene una base de unas leyes morales universales, como son los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos son para todos los hombres y no es cuestión de credos,
Yo como soy católico tengo obligación, tú como no eres católico, tú tendrás otras cosas. No, el no mentir es para todos, porque eso es de la naturaleza. ¿En todas las épocas también, padre? En todas las épocas, porque eso ya lo explicamos en otro programa anterior, tenemos que formarnos la conciencia, pero una persona que quiere ser sincero consigo mismo, sincero con los demás y con Dios, busca la razón el principio donde pueda apoyar sus actos y decir, lo que estoy haciendo está bien hecho, yo obro bien, pero obro bien delante de todos los hombres, no delante de un grupo, porque yo si soy católico, eso es para los católicos. Ah, es que mentir es bueno para alguna otra religión, para alguna otra cultura, para alguna otra grupo étnico. Ciertamente, de cualquier grupo étnico, de cualquier cultura, de cualquier religión, tiene que haber unos principios, los hay, que son los 10 mandamientos, donde el que obra de acuerdo a ello, obra bien, el que obra en contra de ello, obra mal. Entonces, aquellos que les vienen muy grandes los 10 mandamientos, o que tienen intereses particulares, o que tienen una perversión y buscan una satisfacción, un enriquecimiento, un beneficio sin tener trabas. Claro, el que busca la riqueza por encima de todo y sabe que está haciendo injusticia, sabe que está mintiendo para adquirir nuevas ganancias, o sabe que que es un corrupto y que está haciendo cosas mal, pues una de dos, o obra en contra de su conciencia, obra actuando mal con conciencia, y entonces, claro, sabe que si le agarran, él es culpable de todo lo que hace. O trata de justificarse. Y de ahí viene que hay personas que tratan de justificar sus actos mediante, se puede justificar de muchas maneras, es decir, no que una justificación válida, ¿no? Sino que uno puede, ay, es que no me di cuenta. Bueno, eso es una situación que es ya la parte de los actos propios del hombre. Y si yo estoy enajenado, no me di cuenta, por eso no soy responsable. Sabía que esto era malo, pero no me di cuenta porque yo en ese momento estaba embriagado, lo que sea. Es un modo de justificar los actos. ¿Pero eso te va a justificar para que te quedes con lo que has robado? No. Entonces, los que quieren justificar sus actos, o dicho de otra manera, el problema es cuando una persona obra mal y no quiere cambiar su forma de actuar. Lo que quiere es que se acepte que lo que él hace es bueno. Y cuando mi conciencia me está diciendo que si estoy mintiendo, lo estoy haciendo mal, entonces me siento mal conmigo mismo. Ahí es donde yo digo, o dejo de mentir, o busco una razón que me justifique y que me diga que es bueno esta mentira que estoy diciendo. Entonces, decir que esto es bueno, ¿cómo lo podría decir? Ah, de acuerdo a las circunstancias. Es que las circunstancias para ti, en otras circunstancias esto sí sería mentira, pero en estas circunstancias no. De aquí nace este concepto que el Papa Pío XII nos habla de la moral de situación. Aquellos que tratan de justificar sus actos, y eso lo sabemos bien claro, ¿no? Todo el mundo, a nadie le gusta quedar mal, a nadie le gusta ser malo, a nadie le agrada el cometer un crimen y ser culpable de ello. Entonces, todos tratamos de justificarnos. Cuando somos sinceros, lo que buscamos es qué es lo que puedo hacer y qué es lo que no puedo hacer. ¿Cuál es la ley para yo ajustar mi vida a la ley, mis actos a la ley? Cuando yo conozco cuál es la ley de Dios, cuando yo conozco cuál es la naturaleza de las cosas, lo que es bueno y lo que es malo, si soy noble, yo me acomodo mi forma de ser, de pensar, de querer y de actuar de acuerdo a las normas. Pero si ya estoy maliciado, tengo egoísmos, intereses, tengo ya un defecto que no quiero quitar, entonces trato de justificar las cosas. Y aquí es donde entra que muchas personas o algunos tratan de poner las circunstancias me eximen de
culpabilidad. Con lo cual, el que uno tenga unas circunstancias donde la pasión le crezca, pues para no sentirse mal porque se ha dejado llevar de la pasión, porque ha sido imprudente, porque se ha metido en algo, justifica que estas circunstancias le quitan la maldad al acto. Y eso es la base de la moral de situación. Los que adaptan la moral de situación a su vida, eso se llama un autoengaño. No es que existe una moral católica, una moral de situación, una moral de ¿cómo es la decisión fundamental, sí, la opción fundamental. La opción fundamental. No es que cada uno elige qué tipo de moral va a tener, porque en esto nosotros no nos hacemos a nosotros mismos. Nosotros no hacemos la naturaleza de las cosas. Dios es el que ha creado los seres, el que ha creado al hombre, y en la base, como ven, está la humildad. Dios crea al hombre y le da la forma de ser verdaderamente hombre. O yo acepto lo que soy, o voy a vivir en guerra conmigo mismo. Ya está. Esto es lo que nos pasa hoy día, tantas personas que no están de acuerdo con lo que ellos mismos son. Con su incluso naturaleza biológica. Con su naturaleza biológica, con su naturaleza psicológica. Entonces, si yo trato de ser diferente porque veo que el otro tiene privilegios o beneficios o situaciones diferentes, pero a mí me gustaría ser como ese. Un tema delicado, o sea, una de estas circunstancias de esta moral que, como usted dice, teóricamente se plasma así y la Iglesia desde los inicios siempre ha tratado de distinguir el error, lo estudia y, como usted dice, y explica por qué hay allí, y normalmente está allí entre verdades, ¿no?, oculta. Una de estas circunstancias o condiciones de las cuales posiblemente me podría eximir la moral, padre, por ejemplo, podría darse incluso bajo la palabra tan usada, abusada, de misericordia, ¿no? Pobre padre Antonio, hay que entenderle, que no sé qué y tal. Claro, yo porque tenga unos gustos, me creo unas necesidades. Pongamos un ejemplo para que se entienda más fácil. Nosotros nos creamos necesidades. Yo tengo la necesidad de un vehículo, de un carro, de un coche, de una televisión, de unos viajes, de una serie de cosas, de un apartamento, y ya tengo donde vivo. Pago una cantidad, ya sea en la compra o ya sea en el alquiler. Tengo mi vehículo, tengo lo otro, necesito una cantidad de dinero. Entonces, como mi vida es una necesidad, me he creado ciertas necesidades y no estoy dispuesto a cambiar esas necesidades, a prescindir de algo, ya lo tomo una necesidad. Entonces, en mis circunstancias, en mi situación, dado que yo tengo que pagar 100, 1000 o 10.000 al mes, de lo que sea, ¿no? Digo unas cantidades, luego le pueden poner la moneda que quieran, ¿no? Porque si le ponen pesos de estos o los bolívares ahora, pues resulta que es que son 4 millones de bolívares. ¿Y eso cuánto es? Nada, eso son 4 monedas. No vale nada la moneda. Entonces, el número es lo de menos, ¿no? Lo que quiero decir es, si yo me creo unas necesidades, entonces cuando no tengo suficiente ingresos para poder cubrir eso, ahí es donde se forma un problema interno. ¿Cómo hago para cubrir esta necesidad? Cuando yo me lo pongo como una necesidad imprescindible, yo de esto no puedo, pues claro, si no voy a dejar la casa, no voy a dejar el carro, no voy a dejar esto, lo otro, todo esto es necesario para mí. Entonces, ganar dinero como sea para poder cubrir esa necesidad. Entonces ya me viene un negocio ilícito, injusto, y ahora esto, dado que tengo esta necesidad aquí, ¿será malo que yo haga esto? Si es con lo que tengo que vivir. Es que si no, y ya me empiezo a poner una situación donde es que si no, no puedo vivir. Yo me moriría de hambre. Yo pasaría ahora esto. Entonces, tengo que hacerlo porque no me queda otro remedio. Y ahí es cuando tratan de justificar, de autojustificarse, diciendo, en mis circunstancias, con
estas necesidades que yo tengo, no puedo hacer otra cosa. Compréndanme. Claro. Es que Justifíquenme. usted no me entiende, ¿eh? No me culpe. Usted no me entiende. Exactamente. Usted no me culpe. Porque para mí esto no es malo. Esa es la raíz. A pesar, Padre, de que solo Dios conoce los corazones y como dice la Sagrada Escritura, se le puede aplicar a esa persona que ha cometido, digamos, una falta moral, por lo muy comprensible que se puede hacer con esa situación delicada, pero que exteriormente ha faltado en algo. En la base está, Dios nos da unas leyes que no son injustas. En esas leyes absolutas de Dios, en el no robar, en el no mentir, en el no matar, por eso es la forma negativa la que hemos explicado antes en el otro bloque. Entonces, lo que significa que siempre me obliga, y en todas las circunstancias, cuando Dios nos ha creado, sabe que podemos hacer eso. No quiere decir que sea sin esfuerzo, sin renuncia, sin poner de la parte de cada uno lo mejor de sí y sin algún trabajo y sacrificio. No quiere decir que si existe la ley del no robar, a mí todo me tiene que ir fácil y que yo no tengo que tener dificultades. Las dificultades son el modo de mostrarle a Dios que realmente le amo y que le aprecio más que ese valor dinero que yo tengo, que estoy buscando para solventar mi necesidad. Cuando lo estudiamos bien, aunque esto no todo el mundo puede comprenderlo, es decir, Dios nos dio los 10 mandamientos que ya estaban en el corazón del hombre, porque el hombre, por la caída del pecado, no todos podían comprenderlo fácilmente. Entonces, para que nos fuese más fácil entender cuál es el bien del hombre, Dios hizo la declaración de los mandamientos y nos da los mandamientos. Pero los mandamientos están dichos sin matices. Luego viene diríamos, la historia de la Iglesia, los santos padres, la vida de los santos. Luego viene una serie de matizaciones donde se nos va a decir el Código de Derecho Canónico, el Catecismo de la Iglesia Católica, donde se nos va explicando qué es lo que realmente significa para las distintas circunstancias y tiempos. Por eso Jesús le dijo a los apóstoles, el Espíritu Santo os irá diciendo, os revelará todo. ¿Qué es lo que nos tenía que revelar? ¿Algo nuevo? No. ¿Qué significa ese mandamiento en el día de hoy? ¿Cómo se vive lo que Dios quiere que yo viva hoy? Me lo va a decir el Espíritu Santo por medio de los santos, por medio de los caminos que Dios tiene para decirnos el contenido, explicarnos ese mandamiento. Padre, esto es interesantísimo. Le tengo que soltar una pregunta que no me la puedo guardar y es a modo de mole. Como última, digamos, en qué cogerse, alguien puede decir, ¿es que usted no quiere que sea yo feliz? Y le tengo que dejar con esa pregunta para la pausa que nos toca ahora, ¿le parece? Perfecto. Muy bien, a los amigos oyentes y televidentes también. Les invitamos a una brevísima pausa, ustedes, para que vean la importancia de compartir con ustedes todos estos temas porque son muy actuales y tienen mucha repercusión en nuestra vida personal, familiar, social. Así que brevísima pausa y volvemos ya con la parte final de Hacia el Encuentro con Dios. Continuamos con la parte final ya de Hacia el Encuentro con Dios. Nuevamente el saludo para todos los amigos de NSE Perú en Lima, en Cusco y en Arequipa. Cordialísimo saludo. Y a los amigos que nos puedan seguir, y esperamos que sean también muchos. Sabemos que ya son muchos por otros comentarios y correos que llegan por nuestras redes sociales. Estamos con el Padre Antonio Ruiz con este tema de seguidilla, el tema sobre la moral, varias consideraciones. En concreto, bueno, tenemos preparado aquí los orígenes, un poco explicar la teología de la moral de situación.
pero vienen preguntas y varias cosas. Le habíamos dejado una pregunta al Padre Antonio frente a un contexto muy actual. Ustedes habrán escuchado incluso todo el debate actual que pueda haber hay en nuestra iglesia, por ejemplo, con nuestros hermanos que pasan por una situación muy dolorosa, muy difícil, real, que es, por ejemplo, los divorciados, personas divorciadas vueltas a casar, personas que tienen problemas, digamos, en el uso adecuado de su sexualidad. Vamos a ser directos, por ejemplo, Padre Antonio, cuando a los jóvenes se les plantea el tema de no tener relaciones sexuales hasta el matrimonio, para que sean realmente sexuales y personales, y ¿no? Si no, no mera genitalidad. Incluso también el tema de la masturbación, ¿no? Que se pregona en tantos sitios, sistemas educativos, como algo normal de que uno se libera y todo. O sea, y en esto la moral católica realmente parece ir contracorriente y es muy impopular, entre otros temas. Pues esta pregunta grande, es que usted no quiere que me plantea todo esto, usted no quiere que yo sea feliz, mire que yo estoy siendo feliz y usted sea misericordioso, Padre Antonio, por favor. Sí, ciertamente esa es la cuestión de base. ¿Cómo ser feliz? Es que los mandamientos están acaso hechos para no ser feliz. ¿O puede uno ser feliz cumpliendo los mandamientos? ¿O se puede ser feliz sin cumplir los mandamientos? Claro, si nosotros nos planteamos una felicidad meramente placentera, terrena, humana, si a la felicidad le llamamos el tener cubiertas las necesidades y cubiertas, diríamos, ciertas actividades, entonces el problema, tanto para la moral de situación como para esta pregunta clave de la felicidad, está en la filosofía. Según sea la filosofía, según sea mi pensamiento, así va a ser la respuesta al concepto. Si para mí la felicidad es la plenitud de todos los bienes, o el conjunto de todos los bienes sin mezcla de mal alguno, entonces, por eso precisamente los mandamientos me ayudan a ser feliz, porque lo que me quitan es los males, males morales, males físicos, males sociales. Entonces, que Dios me prohíba el mal es ponerme el camino de la felicidad. Si yo, en mi filosofía equivocada, pienso que la felicidad consiste en un placer cada vez mayor, entonces cuanto más placer, más posesión, más gusto, sensación yo tenga placentera, eso le llamo felicidad, entonces sí que encuentra uno un choque bien fuerte, frontal, entre la felicidad y el mandamiento del no robar, no matar, no esto, no lo otro, porque es como que yo tengo una tendencia y pienso que la felicidad está en no frenar, no controlar, no dirigir mis tendencias pasionales, la tendencia de la ambición, tener más. Yo quiero, cuanto más dinero tenga, más feliz soy. Claro, si mides así la felicidad, el problema está en esa filosofía de base. Que aquel que une felicidad con placer, con posesión, con honores, con cosas materiales o sensaciones, entonces no puede entender que alguien le prohíba algo, ni siquiera él mismo, porque para mí es una lucha interna entre lo que quiero, lo que puedo y lo que me agrada y lo que debo. Es que esto no lo debo de hacer, pero es lo que yo quiero. Es que, y entonces encuentra una lucha interna. Si buscamos la felicidad, como hemos dicho antes, por eso aquí es la filosofía es la que está en la base de todo, el conocimiento, la forma de pensar, es la que nos va a decir si estamos equivocados y por qué nosotros sostenemos que una moral de situación, que las situaciones hacen que cambie la moralidad de los actos, lo que para ti en estas circunstancias es malo, para mí no. O sea, un aborto,
un divorcio, una pornografía o una prostitución, claro, es que en mis circunstancias no puedo hacer otra cosa. ¿Por qué no puedes hacer otra cosa? Porque eso te cuesta sacrificio, porque eso te cuesta renuncia, porque eso te trae un esfuerzo contra tu propia tendencia. Amigo, es que precisamente controlando esas tendencias desordenadas es donde vas a ser verdaderamente persona humana, ser hombre de verdad, ser mujer de verdad. Ahí es un tema también muy amplio para poder entrar, porque claro, al tocar la felicidad, todo el mundo tenemos el concepto de felicidad, pero luego, a la hora de la verdad, qué pocos saben definirlo o qué pocos coinciden en llamar felicidad a lo mismo. ¿Por qué el ladrón roba, dice San Agustín, para ser feliz? Y el honesto no roba para ser feliz. Resulta que los dos hacen lo contrario buscando lo mismo, la felicidad. Es que el concepto de felicidad de uno está equivocado y el concepto de felicidad del otro es correcto. Entonces, para poder responder a su pregunta, ¿Dios quiere que seamos felices? Pues claro que sí, nos ha creado para la felicidad, pero atención, verdadera. Esa es una matización fundamental. Dios no nos ha creado para la genitalidad, para el placer, para la posesión, el dinero, el enriquecimiento. Eso no es felicidad y Dios no nos ha creado para eso. Entonces, ¿cómo puedo ser feliz? Siendo lo que soy. Y yo soy creado por Dios, ser humano, soy hombre. Y como creado, dependiente de Dios, no voy a ser feliz independizándome de Dios. Por eso es que cualquier moral que deja los mandamientos de Dios, que me independiza, no me lleva a la felicidad, me lleva al fracaso. En la base de esta pregunta y de lo que todos llevamos dentro de nosotros está, ¿qué es verdaderamente la felicidad? La felicidad no es algo que yo pueda adquirir, es algo que lo alcanzamos, lo logramos dentro de nosotros. Y resulta que en el centro, en lo más íntimo del ser humano, nuestro, lo que tenemos es Dios. Dios es el que me crea, Dios es el que me da la naturaleza, el ser, lo que soy. Vivir de acuerdo a eso, ahí es donde voy a alcanzar la felicidad. Pero la felicidad tampoco está en mí, está en Dios. Por eso busco a Dios en mí, cumpliendo lo que Dios me ha dado en mi naturaleza, es el camino para ser feliz. Aunque eso me cueste esfuerzo, trabajo y renuncia. Impopularísimas hoy en día. Así es. Entonces, todo lo que sea esfuerzo, todo lo que sea trabajo, todo lo que sea renuncia para ser feliz, es lo que hace que la felicidad sea más verdadera, duradera y eterna. El que quiere una felicidad inmediata es porque ha perdido, en su filosofía está diríamos, equivocada, tiene un error en la base o en el concepto o en todo, ¿no? Y ha confundido felicidad con placer. Y si tenemos una confusión en los términos, lo siento, pero si usted confunde las patatas con las piedras, mire, esa es una confusión que cualquiera lo puede entender fácilmente. Híncale el diente, ¿no? 2 horas metida una patata, una papa, en agua hirviendo y 20 horas una piedra y la papa se deshace en 2 horas o se queda muy blandita, pero la piedra ya la puedes tener 1 día, 2 días, 20 días que no se va a ablandar. Entonces, no es cuestión de que cada uno acepta lo que él quiera, porque si para mí una piedra es lo mismo que una patata, una papa, para mis dientes y para mi alimentación no es lo mismo. Claro, y ese es el abuso, decíamos casi al iniciar los programas, de la libertad, ¿no? O sea, yo ciertamente soy libre de poder decir que esta piedra para mí es una papa. Déjame ser libre. Pero como usted nos recordaba,
no voy a ser libre de no recibir esas consecuencias de morder Así una es. pieza, me caerá los... Y esto es Entonces, más dramático cuando uno entiende las decisiones importantes en nuestra vida, una infidelidad, y tal, y encima la perspectiva eterna, Padre Antonio. así es. Si solamente fuese este mundo aquí y nada más, y todo se termina con la muerte, entonces habría que reestudiar el concepto de felicidad. Entonces, Dios, Hedonismo, eso sería claro, sería el al hedonismo, sería otra placer. cosa. Pero también seguimos siendo seres racionales, con lo cual ni el hedonismo satisfaría, sino a un grupo de personas menos racionales, ¿no? El más espiritual, el más poético, el más artístico, el que tiene más sensibilidad espiritual, esa parte no le haría feliz. Ahora, hay unas personas que sienten más la dignidad personal, hay otros que sienten más el arte, la belleza, hay otros que más la sensación, la sensibilidad o el placer. Por eso somos diferentes todos, pero de hecho el conjunto de cada persona nos da nuestro ser. Tenemos que ser sinceros y acudir. ¿Y el hombre qué es el hombre? Porque si partimos de un principio errado de qué es el hombre, entonces ya hablar de moral es como hablar de las reglas del fútbol, aplicarlas en el vóley o un deporte, mezclarlo con el otro. Es un desconcierto, es un error. Entonces, partiendo de la base de la filosofía, la verdad, que ya lo dijimos en programas anteriores, no lo vamos a repetir, les invitamos al que quiera pues que acuda a esos programas. Si nosotros empezamos a fundamentar bien nuestra existencia, lo primero es que somos creados, lo primero es cómo somos, qué es nuestra naturaleza, cómo está hecha. Lo segundo, qué es lo que está de acuerdo a esa naturaleza. Entonces ahora nuestros actos, si los ordenamos de acuerdo a la base de lo que soy, creado por Dios, racional y demás, entonces puedo encontrar el camino de la felicidad correcto, verdadero. Estamos terminando los minutitos que nos quedan por donde queríamos empezar. Precisamente el texto que usted había preparado de Santo Padre Pío XII, que precisamente hablando de esta moral de situación y definiéndola y citando por qué está mal, decía que se la podría calificar, precisamente él encontraba sus fundamentos filosóficos cerrados, que es lo que estamos concluyendo ahora, y él decía, se la podría calificar de existencialismo ético, de actualismo ético, de individualismo ético, entendidos en el sentido restrictivo, ¿no? Etcétera. Esto lo hace más de 60 y algo años que ya Pío XII lo decía, Padre Antonio. O sea, una base filosófica mala o una filosofía en crisis, que todo lo experimentamos ahora, y de trasfondo o de inicio, según se vea, la referencia que se niega a Dios o por eso, el principio. Va a ser difícil o imposible dialogar con una persona que tiene una filosofía diferente, que sus conceptos son diferentes. Por eso, antes de empezar un diálogo, yo a los oyentes y televidentes les aconsejo, no empecemos a discutir con las personas. Antes, ¿para qué discutir de un tema cuando lo miramos desde puntos de vista bien diferentes? Cuando pensamos con filosofía totalmente opuesta o diferente. Vayamos primero a la filosofía. Para ti, ¿qué es el bien? Para ti, tú que, de acuerdo a tu concepto, forma de ser, ¿qué es el hombre? ¿Qué es la libertad? ¿Qué es el bien? ¿Qué es el mal? Porque si no tenemos unos conceptos claros o semejantes, si no estamos hablando en el mismo idioma, entonces todo lo que hablemos es perder el tiempo. Una gritería. Claro, porque lo que hemos dicho antes, yo quiero ser feliz. ¿Y tú? ¿Qué? Yo también. Pero para mí la felicidad es el placer. Y para ti en la honestidad, pues ya estamos en grave crisis, porque no estamos sintonizando. Tú estás hablando por la honestidad y yo hablo por el placer. Tú hablas por el ser verdaderamente hombre en cuanto dueño de sí mismo
Y yo estoy hablando en cuanto a poseer bienes materiales, cosas externas. Si eso es la felicidad, entonces ¿por qué va a ser malo robar? Es que no lo veo, no encaja. Claro, porque tu principio filosófico, donde tú apoyas tu felicidad, es totalmente diferente. Pero como yo sé que tengo una constitución física, una constitución, una creación intelectual, un modo de ser, porque Dios me lo ha puesto en la naturaleza, vivir de acuerdo a eso, como persona racional y dependiente de Dios, cumplir los mandamientos es el camino de la felicidad. Pues si no hablamos en la misma sintonía, perdemos el tiempo cuando discutimos. Una maravilla. Lo que sí seguro estamos de acuerdo usted y yo es que el tiempo pasa. Y también el equipo de producción que nos hace señas hace un rato ya. Y nos hemos pasado unos minutitos, valió la pena creo, pero les invitamos a seguir. Todavía, Dios mediante, tenemos con el Padre programados todavía varios momentos, así que les invitamos. Y a usted, Padre, le agradezco por estar con nosotros, por compartir este temita y los que van a venir. Y le pido la bendición para los oyentes, televidentes y el equipo que aquí trabaja. Para todos, que el Señor y la Virgen nos bendigan en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias, Padre Antón. Gracias, amigos, oyentes y televidentes. Gracias al equipo de producción y técnico. Y no se muevan de la sintonía de NSE, que tenemos más para ustedes.